La boda estaba a punto de comenzar cuando el novio quedó paralizado, mirando hacia el fondo de la iglesia. Allí, entre las sombras, una freira de hábito antiguo lo observaba en silencio, sin haber embelecido ni un solo día desde la última vez que la abuela de él la había visto, hace más de 50 años. En segundos, él soltó la mano de la novia y huyó del altar. Si esta escena ya te estremeció, imagina lo que viene cuando el secreto silencioso de esa freira salga a la luz. Suscríbete ahora mismo y acompáñanos en historias llenas de misterio, amor prohibido y revelaciones que tocan el alma. Tu suscripción nos ayuda a llevar más emoción y esperanza a miles de personas. Cuando miro hacia atrás, siento que mi vida se divide en dos partes, antes del convento y después del convento. A veces creo que mi alma nunca salió de aquellas paredes silenciosas, aunque mis pies hayan seguido caminando por este mundo. No suelo hablar de eso. En mi familia me conocen solo como la abuela fuerte, la que siempre tiene café caliente y un consejo suave. Pero dentro de mí hay recuerdos que nunca se apagaron del todo. Solo se escondieron como un suspiro atrapado en la garganta. Yo tenía poco más de 20 años cuando crucé por primera vez la puerta de aquel convento. Buscaba paz, respuestas, quizá también una forma de esconderme del dolor. Allí la conocí a ella, la hermana de hábito antiguo y mirada profunda que un día volvería a cruzarse en mi camino. Durante muchos años fingí que esa etapa de mi vida era solo un capítulo encerrado, algo que podía guardar en una caja junto con cartas viejas y fotos desteñidas. Me casé, tuve hijos, trabajé, sufrí pérdidas, y un día me vi con el título de abuela sin saber en qué momento exacto me había hecho tan mayor. Mi nieto fue, desde pequeño, mi mayor alegría. Lo crié prácticamente en mis brazos, porque sus padres trabajaban mucho y la vida no espera a nadie. Él dormía en mi regazo, y yo le contaba historias inventadas para que no tuviera miedo de nada. Por dentro, sin embargo, yo tenía mis propios temores. Nunca le hablé del convento. Nunca le hablé de ella. Pensé que el silencio bastaría para mantener el pasado quieto. Con los años, mi cuerpo empezó a darme señales discretas de cansancio. Una consulta aquí, otra allá, análisis, medicamentos. Nada grave, pero lo suficiente para recordarme que el tiempo pasa. Aún así, me mantuve firme, porque mi nieto siempre decía que quería que yo lo viera casarse. Yo sonreía y respondía que, mientras Dios me dejara, estaría allí en la primera fila. Cuando él conoció a la muchacha con quien iba a casarse, vi en sus ojos la misma luz que un día vi en los míos, aquella luz que yo tuve que apagar para seguir viviendo. Ellos se miraban como si todo fuera posible, y yo deseé, con toda mi alma, que nada interfiriera en esa felicidad. Quizás por eso ignoré las pequeñas sombras que empezaban a rondar mis pensamientos. Un mes antes del casamiento, volví a soñar con el convento por primera vez en décadas. En el sueño, caminaba por el claustro, descalza, y el sonido de mis pasos resonaba en el piso frío. Al final del corredor, ella estaba allí, de pie, inmóvil, con el mismo hábito y el mismo rostro de hace 50 años. No decía nada, solo me miraba, como si esperara que yo recordara algo. Desperté sudando, con el corazón acelerado, como si hubiera corrido una maratón. Me dije a mí misma que era solo un sueño, fruto de la edad, de las historias que una guarda en el fondo de la mente. Pero desde ese día, los recuerdos comenzaron a volver en pequeños fragmentos, como pedazos de vidrio que reaparecen entre la arena. Intenté ignorarlos. Mientras todos hablaban de flores, música e invitados, yo revisaba silenciosamente mis cajones. Encontré un rosario antiguo, guardado en una cajita, que yo estaba segura de haber perdido antes de dejar el convento. Cuando lo vi entre mis cosas, sentí un estremecimiento. Tomé el rosario entre los dedos y, por un segundo, juraría que percibí el perfume suave de incienso y cera derretida. Una tarde, mientras preparaba el vestido que iba a usar en la boda, mi nieto se sentó a mi lado y me contó que había tenido un sueño extraño. «Abuela,
Soñé con un lugar lleno de pasillos y cantos lejanos. No sé, parecía un convento. Sonrió, como si fuera una tontería, pero yo sentí que la sangre se me congelaba. Jamás le había dicho nada sobre esa parte de mi vida. Disimulé lo mejor que pude. Le dije que los sueños a veces son mezcla de lo que vemos en películas, en la televisión. Él rió, cambió de tema, pero yo quedé con esa sensación apretada en el pecho, como si alguien hubiera abierto una puerta que necesitaba permanecer cerrada. Algo del pasado estaba encontrando la manera de alcanzar a mi nieto, y eso me inquietaba profundamente. La semana del casamiento llegó con ese movimiento típico de casa llena. Llamadas, pruebas de ropa, flores entrando y saliendo, risas mezcladas con nerviosismo. Por fuera, yo sonreía, ayudaba, daba opiniones. Por dentro, cada noche dormía menos. Volví a soñar con el corredor del convento, con pasos que no eran los míos, con una voz que me llamaba por mi nombre. La víspera de la ceremonia, me senté sola en la sala cuando todos ya dormían. La casa estaba en silencio, y solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Tomé el rosario antiguo, y sin darme cuenta, empecé a rezar como hacía cuando era joven. De repente, sentí como si alguien estuviera de pie detrás de mí. No oí pasos, no sentí viento, solo una presencia serena y firme. No tuve valor de mirar hacia atrás. En vez de eso, cerré los ojos con fuerza y susurré: «Ahora no. Por favor. No ahora. Déjalo ser feliz». No obtuve respuesta, pero una paz extraña se posó sobre mí por unos segundos, como si una mano invisible hubiera tocado mi hombro. Cuando abrí los ojos, estaba sola, o por lo menos eso quise creer. La mañana del casamiento desperté antes que todos. Miré mi rostro en el espejo y vi las marcas del tiempo y de noches sin dormir, pero también algo que no había sentido en años. Un miedo antiguo, el mismo que sentí al salir del convento por última vez. Me vestí con cuidado, arreglé mi cabello, puse el rosario en mi bolso, como si fuera un amuleto extraño. Cuando llegamos a la iglesia, la visión me robó el aliento por un instante. Era hermosa, llena de luz, con vitrales de colores que derramaban manchas de azul, rojo y dorado por el piso. Las personas entraban sonriendo, acomodando sus ropas, susurrando secretos. Yo caminaba despacio, con una mezcla de orgullo y un presentimiento que me oprimía el pecho. Me senté en el banco reservado a la familia, adelante, porque mi nieto quería verme apenas entrara. Sonreí al pensarlo. Él siempre decía que yo era su base, su puerto seguro. No imaginaba que había partes de mí que siempre habían estado a la deriva. Mientras esperábamos el inicio, cerré los ojos un instante y pedí en silencio: que hoy sea solo alegría. Cuando los abrí, tuve la impresión de ver, en el fondo de la iglesia, una silueta oscura entre las sombras, cerca de la puerta. Parpadeé, pensando que era imaginación, pero la sensación de que no estábamos solos permaneció. Apreté mis manos sobre el regazo, intentando convencerme de que era solo nerviosismo de abuela. En el fondo, sin embargo, yo ya sabía. El pasado había encontrado el camino de regreso. Lo que no imaginaba era que, pocos minutos después, todo estallaría diante de nos, y que sería justamente mi nieto, de pie frente al altar, quien vería claramente aquello que yo pasé la vida entera intentando olvidar. Recuerdo perfectamente el instante en que todo empezó a desmoronarse. El coro ya estaba listo. La música suave llenaba cada rincón de la iglesia, y mi nieto esperaba frente al altar con esa sonrisa nerviosa de quien está a punto de cambiar su vida. Yo lo miraba con el corazón lleno, queriendo guardar cada detalle de ese momento. Pero entonces algo cambió en el aire. Fue como si un viento helado hubiera cruzado la nave, aunque las puertas estaban cerradas y afuera hacía calor. Vi a mi nieto quedarse inmóvil, casi petrificado, mirando fijamente hacia el fondo de la iglesia. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y temor, una expresión que jamás le había visto.
Mi instinto fue girar el rostro para ver qué llamaba tanto su atención, pero algo dentro de mí dudó. Cuando por fin reuní valor y miré hacia atrás, allí estaba ella, la freira, la misma mujer que conocí cuando era joven en el convento, pero no había envejecido ni un solo día. Permanecía idéntica, como si el tiempo no la hubiera tocado. Mi corazón empezó a golpear con fuerza, temiendo que todos pudieran escucharlo. No estaba iluminada ni destacada. Parecía surgir de una sombra que no combinaba con la claridad del lugar, y aún así, era imposible no verla. Sus ojos estaban fijos primero en mí, y luego en mi nieto. Sentí que él retrocedía un paso. La novia, sin entender nada, tocó su brazo, pero él la apartó con suavidad y terror. No, no puedo. No mientras ella esté aquí, murmuró, y de repente giró y corrió por el pasillo, como si algo invisible lo persiguiera. Toda la iglesia contuvo el aliento. Algunas personas se levantaron, llamándolo. La novia llevó una mano al pecho, temblando. Yo intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Un escalofrío recorrió mi espalda, el mismo que sentía en los pasillos del convento cuando presentía su presencia. Volví a mirar hacia el fondo, pero la freira ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosa como había aparecido. Era como si su figura hubiera sido un reflejo, un recuerdo, o algo mucho más inquietante, que no deseaba ser visto por todos al mismo tiempo. Me acerqué a la novia, que estaba pálida y respiraba con dificultad. El sacerdote intentó ayudarla mientras los invitados murmuraban. Pero mi mente estaba en otra parte, atrapada en la certeza de que aquello no era un engaño de mis ojos. Ella realmente había regresado. Salí de la iglesia y encontré a mi nieto afuera, apoyado contra la pared, sudando y temblando. Parecía una versión desorientada del niño que un día acuné en mis brazos. «Hijo, ¿qué pasó?», pregunté con la voz temblorosa. Él solo repetía: «La vi claramente. ¿Quién es? ¿Por qué estaba allí?». Mi alma se contrajo. Él no debía verla. Ninguno de los míos debía. Aquella presencia pertenecía a mi pasado, a la parte de mi vida que enterré con tanto esfuerzo. Lo llevé hasta el coche para que respirara mejor, aunque mi propio corazón parecía una tormenta. Cuando finalmente regresamos al interior, la ceremonia estaba cancelada. Algunos consolaban a la novia, otros discutían, y unos cuantos comenzaron a mirarme como si yo supiera algo que callaba. Y tal vez sí lo sabía. O al menos mi memoria estaba empezando a recordarlo. Me senté otra vez en la primera fila, apretando mi rosario dentro del bolso. De repente, sentí cerca de mí un aroma a incienso y piedra húmeda. Era un perfume suave, pero totalmente inconfundible. Era el perfume que yo solo sentía cuando ella estaba cerca. Cerré los ojos y escuché un canto tenue, lejano, el mismo que escuchaba en las madrugadas frías del convento, cuando solo yo estaba despierta. No podía ser, pero lo era. La presencia de ella me envolvía, suave y firme como una mano invisible sobre mi hombro. Abrí los ojos de golpe. No había nadie a mi lado, pero sabía que no estaba sola. Y lo más grave, ella no regresaba sin motivo. Algo estaba a punto de suceder, algo que yo temía desde hacía más de 50 años. Y de algún modo, mi nieto estaba en el centro de todo. Cuando finalmente llegué a casa y todos se fueron, me senté en mi poltrona y dejé que las memorias vinieran. El convento, sus corredores, sus sombras, y la noche en que todo cambió. La noche en que ella me pidió guardar un secreto que, según me advirtió, un día vendría a reclamar. Y ese día, sin lugar a dudas, había llegado. Cuando regresé a casa después del caos en la iglesia, sentí que mis pasos pesaban más que nunca. No era solo el cansancio del día, sino la certeza de que algo que jamás quise enfrentar estaba despertando nuevamente. Me senté en mi poltrona.
la misma donde tantas veces me escondí de mis propios pensamientos, y respiré hondo, intentando entender por dónde debía empezar. La casa estaba silenciosa, pero dentro de mí había un ruido constante, una mezcla de recuerdos quebrados y presentimientos afilados. Cerré los ojos y volví a ver el rostro de mi nieto en el altar, su mirada fija hacia el fondo, y aquella figura inmóvil, observándolo como si lo conociera desde siempre. No era imaginación. Yo la había visto, y él también. Pasé la noche en claro, escuchando cada crujido de la casa como si fuera una advertencia. Al amanecer, decidí que no podía seguir esperando. Tenía que buscar respuestas, aunque eso significara abrir la parte más dolorosa de mi memoria. Preparé café, aunque mis manos temblaban, y me senté con el viejo cuaderno donde guardaba las pocas cosas que aún recordaba del convento. Las primeras páginas estaban llenas de pequeñas frases, oraciones antiguas, recuerdos felices. Pero a medida que avanzaba, la letra cambiaba. Se volvía temblorosa, como si la joven que yo había sido escribiera con miedo. Encontré una frase casi borrada. Ella dijo que volvería cuando el destino lo exigiera. Al leer eso, un escalofrío me subió por la espalda. Me obligué a seguir leyendo. Encontré una descripción de una noche en particular, una noche que sabía importante, pero que por años había permanecido cubierta por una neblina en mi mente. En mis notas decía que había escuchado pasos en el claustro, pasos que no pertenecían a ninguna de las hermanas, y luego describía una sombra que la luz de las velas no podía explicar. Respiré hondo, intentando recordar más detalles. Poco a poco, vinieron a mí imágenes sueltas. El pasillo frío, el sonido de un canto suave, y ella, de pie junto a la ventana, con los ojos llenos de algo que yo no comprendía entonces. Había miedo, sí, pero también una serenidad extraña, como si supiera que algo terrible estaba por acontecer. Salí de casa con el cuaderno en la mano. No sabía exactamente hacia dónde debía ir, pero mis pasos me llevaron al viejo convento. Quedaba lejos, pero aún podía llegar en autobús. Durante el trayecto, miré por la ventana y vi mi reflejo, una anciana que cargaba más secretos que arrugas. Nunca imaginé que volvería a ese lugar, pero allí estaba. Cuando llegué, el convento parecía más pequeño de lo que recordaba, pero igual de silencioso. Las paredes estaban desgastadas, la pintura descascarada, pero la puerta aún tenía el mismo hierro frío. Me quedé un momento parada frente a ella, como si necesitara pedir permiso para entrar. Finalmente la empujé y escuché el eco de mis pasos llenar el claustro vacío. Caminé por los corredores donde mi juventud había quedado atrapada. Toqué las piedras frías con la punta de los dedos y sentí un pulso que no pertenecía al presente. Era como si el tiempo no hubiera avanzado del todo allí dentro. El aire era más frío, y una parte de mí esperaba verla aparecer a cada esquina. Entré en la vieja capilla, donde tantas veces recé pidiendo respuestas. Todo estaba cubierto de polvo, pero en el altar había algo que no encajaba, una vela nueva, completamente intacta. Me acerqué lentamente. Al tocarla, sentí el mismo perfume de la iglesia el día de la boda, el mismo aroma que siempre anunciaba su presencia. Al girarme, la vi. No como una sombra ni una imagen borrosa, sino tan clara como el día en que la conocí. Estaba de pie junto al arco de piedra, observándome en silencio. Mi corazón quiso salirse del pecho. No hablé, no podía. Ella tampoco habló, pero su mirada lo decía todo. Era una advertencia o un pedido. Di un paso hacia ella y al hacerlo, la capilla pareció temblar suavemente, como si el aire se contrajera para abrir espacio a algo más antiguo. Recordé entonces que la última vez que la vi con vida, yo también estaba en una capilla. Y que esa noche, ella había murmurado algo que en aquel entonces no entendí. No temas perder lo que aún no conoces.
La figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome sola con el eco de mis propios latidos. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. No era un sueño, no era mi mente traicionando mi edad, era real. Ella había regresado, y si había regresado, era porque algo estaba por repetirse, algo que yo no pude evitar hace 50 años. Salí de la capilla temblando. Caminé hasta el antiguo archivo del convento, un cuarto pequeño donde se guardaban registrados los movimientos de las hermanas. Empujé la puerta, y casi todos los estantes estaban vacíos, pero había una gaveta entreabierta. Dentro encontré un sobre con mi nombre escrito como entonces, con letra firme y joven. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una sola frase: no dejes que él tome el mismo camino. Sentí que el aire me faltaba. ¿Él? ¿Mi nieto? ¿Cómo podía ella saber de él? ¿Cómo podía prever que una vida que aún no existía estaría ligada a ese secreto? Me apoyé contra la pared, sintiendo el peso del destino caer sobre mis hombros envejecidos. Tomé el sobre y lo guardé dentro de mi bolso. Sabía que no podía quedarme más tiempo allí, porque cuanto más recordaba, más claro era que la historia no había terminado. Cuando salí del convento y sentí el aire libre nuevamente, supe que algo dentro de mí tinha despertado, algo que yo había evitado por décadas. El camino de regreso fue silencioso. Miré el horizonte y pensé en mi nieto, en su mirada aterrada en el altar. No era casualidad que él hubiera visto a la freira. No era casualidad que ella hubiera aparecido justo en el día de su boda. Él estaba conectado a ella y a mí, de una manera que yo aún no lograba comprender. Cuando llegué a casa, la tarde estaba cayendo. Me senté en mi poltrona, con el sobre en las manos, y supe que no podía ignorarlo más. La presencia de la freira no era una amenaza, era un aviso. Y si yo no enfrentaba lo que pasó hace 50 años, mi nieto pagaría un precio que no merecía. Y eso yo jamás permitiría. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en mi poltrona con el sobre entre las manos, leyendo una y otra vez aquella frase escrita décadas atrás. No dejes que él tome el mismo camino. Era como si la voz de ella susurrara esas palabras a mi oído, igual que antaño, cuando intentaba avisarme de los peligros que yo era demasiado joven para entender. La casa estaba en silencio, pero el ambiente tenía un peso extraño, como si una presencia se moviera por los pasillos sin hacer ruido. Más de una vez creí escuchar el rozar de un hábito, ese sonido leve del tejido antiguo que yo conocía tan bien. Cerré los ojos y respiré hondo, pero el corazón no me obedecía. Latía rápido, como en mis días de novicia. Al amanecer, decidí que no podía seguir guardando aquello solo para mí, pero tampoco podía contarlo todo. ¿Quién me creería? Mi nieto ya estaba suficientemente perturbado por lo que había visto. La novia, pobre niña, aún tenía los ojos hinchados del susto. Y yo, una anciana que habla de apariciones, ¿qué podría aportar sino más angustia? Aún así, bajé las escaleras con la decisión de hablar con él. Lo encontré en la cocina, sentado frente a una taza de té que no tocaba. Su rostro mostraba ojeras profundas, y cuando levantó la mirada, vi en sus ojos algo que me rompió el alma. Miedo. No el miedo de un niño, sino el miedo del hombre que presiente que algo mayor que él lo llama desde algún lugar. Me senté a su lado y tomé su mano. Lo que viste no fue un engaño de tu mente, le dije con voz suave. Él tragó saliva. Entonces, ¿tú también la viste, abuela? Asentí lentamente. Vi cómo su respiración se agitaba, como si mi respuesta confirmara lo que él esperaba no escuchar. ¿Quién es?, preguntó casi en un susurro. No supe por dónde empezar. Contarle todo significaba abrir una herida antigua, una que nunca terminó de cicatrizar, pero él merecía la verdad, o al menos una parte de ella. Ella fue alguien importante en mi juventud, dije. Alguien que me protegió, aunque yo no entendiera por qué. Él frunció el ceño.
¿Y por qué estaba en mi boda? Suspiré profundamente. Porque lo que pasó entre ella y yo no terminó. Y, de alguna manera que aún no comprendo, tú estás ligado a ese pasado. Mi nieto se llevó las manos a la cabeza. Pero yo nunca fui a ese lugar. Nunca conocí a ninguna freira. Yo asentí. Y sin embargo, soñaste con el convento antes de verla. Eso no es casualidad. Vi sus ojos llenarse de una mezcla de confusión y temor. Intenté tranquilizarlo, pero la verdad es que yo misma estaba intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Lo abracé, sintiendo cómo temblaba ligeramente, como cuando era niño. No estás loco, hijo, y no estás solo, le dije. Pero necesito tiempo para explicarte todo. Después de que él se fue a descansar, me quedé un momento más en la cocina, mirando el vapor del té que nunca bebió. Fue entonces cuando sentí nuevamente el aroma a incienso, tan claro como si alguien hubiera encendido un cirio detrás de mí. Me giré despacio, pero no había nadie. Aún así, la sensación de compañía era innegable. Me di cuenta entonces de que ella no se había limitado a aparecer en la boda. Estaba siguiéndonos, observando, guiando nuestros pasos tal como lo hizo conmigo tantos años atrás. Pero esta vez yo estaba más vieja, más frágil, y temía que la verdad fuera demasiado pesada para sostenerla sola. Decidí volver al convento al día siguiente. No podía esperar más. Si había algo allí, un registro, una pista, un recuerdo que faltaba, tenía que encontrarlo. Tomé un abrigo y salí antes de que la familia despertara. El cielo estaba nublado, el tipo de mañana en que el aire parece guardar un secreto. Llegué al convento más tarde de lo previsto. El portón estaba exactamente como lo había dejado el día anterior, pero al entrar noté algo distinto. La capilla ya no estaba en silencio. Había un murmullo suave, un canto lejano que no podía provenir de ninguna voz humana. Era como un eco atrapado entre las paredes. Mis piernas temblaron. Caminé hacia la capilla con pasos lentos, guiada por ese canto. Cuando crucé la puerta, vi algo que me dejó sin aliento. Sobre el altar, donde la vela nueva había estado, ahora había dos, ambas encendidas, ambas brillando con una luz que no era normal. Era una luz viva. Me acerqué con cautela, sintiendo que el aire se volvía frío, y entonces escuché su voz. No era un sonido fuerte, era casi un susurro, como si viniera desde dentro de mí. No temas. Cerré los ojos, dejando que la voz me envolviera. Era ella. No había duda. Esa misma serenidad había sido mi guía cuando era joven. «Dime qué quieres», murmuré, y en ese momento, la capilla entera pareció respirar. Las llamas de las velas se inclinaron como si una brisa invisible pasara entre ellas. Un segundo después, escuché detrás de mí un paso ligero, delicado, igual que aquellos que la anunciaban en el convento. Giré lentamente, y allí estaba, de pie, a unos metros, con su hábito antiguo, el rostro iluminado por una luz suave que no venía del mundo. Su expresión no era de tristeza, ni de alegría. Era algo más complejo, algo que yo apenas podía descifrar. Extendió una mano hacia mí, y cuando la vi, sentí una onda de recuerdos chocar contra mi mente. La noche en el claustro, la advertencia que no comprendí, el secreto que ella dijo que yo debía guardar, y el sacrificio que yo jamás supe agradecer. Todo volvió de golpe, como si mi memoria hubiera estado esperando ese momento para liberarse. Me llevé una mano al pecho, ahogada por la mezcla de emociones. Ella dio un paso hacia adelante, y el canto desapareció. «Ha llegado el tiempo», dijo sin mover los labios, como si sus palabras viajaran directamente a mi alma. «El destino que intentamos evitar vuelve a abrirse, y él». Sus ojos se suavizaron. «No debe repetir lo que tú viviste». Yo quise preguntar más, pero la visión comenzó a desvanecerse. Extendí la mano para retenerla, pero mis dedos solo tocaron aire frío. Cuando abrí los ojos por completo,
La capilla estaba en silencio. Las velas seguían encendidas, pero la luz ya no era sobrenatural. Era solo luz. Salí del convento con el corazón agitado. Las piezas de mi pasado empezaban a encajar, pero aún faltaba la verdad central, aquella que yo misma rechacé durante tantos años. Y mientras caminaba por el claustro, entendí algo que me estremeció. Ella no había vuelto por mí, había vuelto por él, por mi nieto. Y si el destino que vivimos en el pasado estaba intentando repetirse, yo tendría que detenerlo, aunque me costara lo que me costara. Cuando volvía del convento aquella tarde, sentí que cada paso me alejaba de las paredes de piedra, pero me acercaba peligrosamente a la verdad. El cielo estaba gris, como si cargara el peso de una lluvia que no terminaba de caer. Yo llevaba en el pecho una mezcla de miedo y decisión. Sabía que ya no podía seguir fingiendo que todo era coincidencia. Al llegar a casa, encontré a mi nieto sentado en la sala, mirando la nada. El televisor estaba encendido, pero el sonido bajo, esquecido. Me miró como quien espera una respuesta urgente. «¿Dónde estuviste, abuela?», preguntó. No quise mentir. Fui a un lugar del que nunca te hablé. Fui al convento donde conocí a esa mujer que viste en la iglesia. Vi cómo sus ojos se abrieron un poco más. Entonces ella existió de verdad. Asentí. Sí, y sigue existiendo de un modo que no comprendo del todo. Me senté frente a él, sentindo que había llegado a hora de abrir una parte da caixa que eu mantive trancada por décadas. Lo que te voy a contar no es fácil, pero tú mereces saberlo. Le hablé de mis años de juventud, de la decisión de entrar al convento buscando paz y de cómo la conocí. Siempre silenciosa, siempre observando más allá de lo visible. Le conté que hubo una época en que pensé que me quedaría allí para siempre, entregando mi vida a algo mayor que yo, y que fue precisamente ella quien me hizo dudar. ¿Te hizo dudar de la fe?, preguntó él. Negué con la cabeza. No, me hizo dudar del camino, no de la fe. Me dijo que a veces el alma elige una ruta que parece sagrada, pero que, en realidad, es una fuga disfrazada. Yo estaba huyendo del dolor, no acercándome a la luz. Suspiré. Y ella lo sabía. Por eso se acercó a mí. Recordé con nitidez una conversación que había enterrado en lo más profundo. Una noche, en el claustro, ella me dijo que había visto algo en mí que no veía en las demás. Tu historia no termina aquí, me aseguró. Hay vidas que dependen de las decisiones que tomes. Entonces yo no entendí. Hoy, sé que hablaba de ti, de mi nieto, de lo que vendría después. Mi nieto escuchaba en silencio, sin apartar los ojos de mí. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que pasó en mi boda?, murmuró. Tragué saliva. En aquel tiempo, yo estuve a punto de hacer un voto que me habría atado de una manera definitiva. Un voto para renunciar a todo lazo, para no formar familia, para no traer vida alguna al mundo. Sentí sus ojos clavados en mí. Si yo hubiera hecho ese voto, tú no existirías, dije, con la voz quebrada. Ella lo sabía. Por eso intervino. Por eso se quedó cerca de mí tanto tiempo. Y por eso, la noche en que todo cambió, me hizo elegir. Cerré los ojos por un segundo, ouvindo novamente o eco daquela noite distante. Recordé el claustro oscuro, el viento golpeando las ventanas, y yo de rodillas, preparada para pronunciar palabras que cerrarían mi destino. Ella apareció a mi lado sin ruido, y sus ojos tenían una urgencia que nunca había visto antes. Si eliges este camino por miedo, no será un servicio, será una fuga, me dijo. Y el precio lo pagarán los que aún no han nacido. Entonces yo sentí algo que no supe explicar. Una visión rápida, una casa llena, risas de niños, un joven sonriendo frente a un altar. No tenía rostro definido, pero la sensación era clara. Era una vida que yo nunca vería si avanzaba con ese voto.
Mi corazón se dividió en dos, y por primeira vez dubidei do que eu achaba que quería. «¿Ella te mostró el futuro?», preguntó mi nieto, cuase susurrando. «No sé si fue el futuro», respondí, «pero fue suficiente para romper la certeza que yo tenía. Esa misma noche tomé la decisión de dejar el convento. No fue fácil. No todos lo entendieron. Pero ella, la freira que viste, me acompañó hasta la puerta. Y antes de que yo saliera, dijo algo que nunca olvidé. Repetí despacio sus palabras, como si aún la escuchara. Cuando llegue el día en que lo que debían hacer esté en peligro, volveré. En aquel entonces, yo no sabía qué significaba. Pensé que era una frase simbólica. Hoy, después de verte huir del altar al verla, sé que hablaba de ti, de tu vida, de tus decisiones. Mi nieto se pasó una mano por el cabello, visiblemente perturbado. ¿Estás diciendo que ella apareció para protegerme? Asentí. Creo que sí. Creo que lo que yo casi hice en aquel tiempo, tú estuviste a punto de repetir de otra forma. Él frunció el ceño. Pero yo solo iba a casarme. Lo miré con ternura y tristeza. Hijo, el alma también puede huir dentro de un matrimonio si lo que la mueve es el miedo a quedarse solo, el peso de una expectativa o la culpa heredada. Tú estabas dudando desde antes, aunque no lo dijeras. Ella solo hizo visible lo que ya estaba dentro de ti. Vi en sus ojos un brillo de reconocimiento que él intentó esconder. Yo tuve miedo, confesó por fin. No de ella, al principio. Tuve miedo días antes. Soñé con pasillos vacíos, con puertas cerradas. Sentí que si daba ese paso, algo de mí se perdería para siempre. Bajó la mirada. Y cuando la vi al fondo de la iglesia, fue como si todo ese miedo tomara forma. Me incliné hacia él y tomé sus manos. Ella no vino a destruir tu boda. Vino a impedir que repitieras un sacrificio que no te correspondía. Yo renuncié una vez por miedo. Ella me detuvo. Y ahora ha venido a detenerte a ti de elegir un camino que no nace de la verdad, sino de la presión y del temor. Él se quedó en silencio largo rato. Podía ver cómo dentro de su pecho las piezas intentaban encajar. Ya no miraba a la freira como una amenaza, sino como un espejo incómodo, que le había mostrado algo que no quería ver sobre sí mismo. Entonces, ¿y ella? ¿Por qué no envejece? ¿Qué es exactamente? Respiré hondo. No tengo todas las respuestas. Lo único que sé es que, en una de esas noches en el convento, ella me confesó algo. Dijo que había entregado todo lo que era, no solo a Dios, sino a la misión de proteger vidas que aún no existían. Vidas que dependerían de decisiones tomadas entre el miedo y el amor. Me miró con atención. Tal vez ella cruzó un límite que yo nunca entenderé. Tal vez su alma quedó atada a una tarea, a un linaje, a un destino, el nuestro. A veces pienso que ella ya no pertenece del todo a este mundo, pero tampoco se ha ido del todo. Está en medio, cumpliendo lo que prometió. Mi nieto se levantó y empezó a caminar por la sala, inquieto. ¿Y ahora qué se supone que haga yo? Lo seguí con la mirada. Lo único que ella siempre quiso de mí, y ahora de ti, que no tomemos decisiones por miedo, ni por fuga, ni por culpa, que el camino que escojas sea tuyo, no una repetición de la historia de nadie. Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. El miedo comenzó a mezclarse con algo diferente, responsabilidad. Ya no era el niño asustado que vi fugindo do altar. Era un hombre frente a una encrucilhada, e eu sabia que não poderia escolher por ele. Eu só podia contar o que não contei antes. Ese día, cuando él salió para caminar solo y pensar, yo volví a mi poltrona. El sol entraba por la ventana, y por un instante vi motas de polvo danzando en la luz, como si el aire respirara conmigo. Cerré los ojos y murmuré: ya lo hice, hermana. Ya le conté. Ahora, el resto no depende de mí.
Fue entonces cuando sentí, por primera vez en muchos años, una paz diferente. No era la paz de quien tiene todas las respuestas, era la paz de quien, al fin, dejó de esconder la verdad. Y en ese silencio suave, casi pude escuchar su voz diciéndome: ahora sí, el destino puede cambiar. Yo aún no sabía cómo. Aún faltaba entender qué precio ella había pagado para mantenerse a nuestro lado por tanto tiempo. Pero algo dentro de mí me decía que, pela primeira vez em décadas, não caminhávamos mais às cegas. A história começava a se revelar. E o verdadeiro giro ainda estava por vir. Esa noche sentí que algo en la casa había cambiado. No sabría decir si era el aire, la temperatura o simplemente mi corazón acelerado, pero comprendí que el momento que había temido durante décadas estaba acercándose. Me quedé despierta, sentada en mi poltrona, mirando la puerta entreabierta del pasillo como si esperara que alguien cruzara por ella. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto el silencio se quebró con un sonido suave, casi imperceptible. El mismo canto lejano que yo escuchaba en el convento. Mis manos se tensaron. Ese canto nunca me había abandonado por completo. Aparecía en sueños, en recuerdos perdidos. Pero escucharle así, tan cerca, era diferente. Me puse de pie con dificultad, sosteniéndome en los brazos de la poltrona. Caminé hasta la sala y allí, en la penumbra, vi la sombra de una figura femenina junto a la ventana. No me asusté. No podía. Era ella, la freira, la misma que había aparecido en la boda, la misma que detuvo mis pasos hace tantos años. La luz de la calle entraba por los cristales y dibujaba su silueta perfectamente. No necesitaba verla de frente para reconocerla. Y aún así, cuando se giró hacia mí, sentí un estremecimiento profundo. Sus ojos seguían siendo los mismos, tranquilos, antiguos, llenos de algo que no pertenecía a este mundo. «Has vuelto», murmuré, aunque no esperaba respuesta. Ella dio un paso hacia mí, y la sala pareció hacerse más pequeña. No era una presencia física, era más que eso. Un calor suave envolvió la habitación, el mismo calor que sentí la noche en que me salvó. «¿Qué quieres que haga?», pregunté con la voz trémula. Ella levantó una mano y, por un instante, creí que iba a tocarme, pero no lo hizo. En cambio, señaló hacia el corredor que llevaba al cuarto de mi nieto. Mi corazón se apretó. «¿Él?», susurré. Ella asintió, y en ese movimiento, algo dentro de mí se abrió como un libro finalmente dispuesto a revelar su historia completa. Fui hasta la puerta de mi nieto, y la encontré entreabierta. Él estaba sentado en la cama, despierto, como si hubiera escuchado el mismo canto. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de un brillo extraño, no de miedo, sino de reconocimiento. «Ella estuvo aquí», dijo sin que yo tuviera que preguntarlo. Entré y me senté a su lado. Él respiraba rápido, como si una verdad oculta golpeara desde dentro de su alma, tratando de salir. «Abuela», soñé con ella. Pero esta vez no estaba en un convento. Estaba aquí, en esta casa. Me miró. Y me dijo que yo tenía algo que no debía entregar. Mis dedos temblaron. «¿Qué algo?», pregunté. Él cerró los ojos. No lo sé. Pero sentí que tenía que ver con mi vida, con mi futuro, como si hubiera un camino que no debía tomar. Entonces, supe que ya no podía esconderle lo que faltaba. La última parte, la más dolorosa. Aquella que yo misma había querido olvidar. Respiré hondo, sintiendo a memoria pesada como una pedra. «Hay algo que nunca te conté», dije. «Algo que la hermana me reveló la noche en que salí del convento. Algo que nunca entendí por completo hasta ahora». Él me miró con miedo y esperanza al mismo tiempo. «Dímelo». Me quedé en silencio unos segundos, ordenando pensamientos que durante años estuvieron rotos. Ella no era solo una freira, no era solo una mujer dedicada a la vida espiritual. Ella pertenecía a una orden antigua, una que entregaba más que su vida.
Entregaban su alma para guiar destinos. Vi su expresión confundirse. Esa noche me dijo que yo llevaba dentro una línea, una semilla, algo que no debía ser extinguido. No entendí. ¿Cómo iba a saber que se refería a ti, a mis hijos, a mis nietos, a todo lo que yo aún no había vivido? Sentí mis ojos arder. Ella sacrificó algo de sí misma para asegurar que esa vida continuara. Mi nieto tragó saliva. ¿Sacrificar qué? Me costaba decirlo. Ella entregó su presencia, su esencia, para permanecer en este mundo incluso cuando su cuerpo murió. Lo hizo para vigilarnos, para evitar que yo tomara decisiones que destruyeran esa línea, y ahora ha venido a impedir que tú lo hagas. Vi cómo él llevaba una mano al pecho, como si algo le presionara desde dentro. Abuela, yo sentí como si tuviera que irme. No sé explicarlo. Como si hubiera una puerta esperando por mí, una puerta que yo no debía cruzar. Bajó la mirada. Cuando vi a la freira, esa sensación desapareció. Supe entonces que el vínculo era real, que ella había intervenido más de una vez en nuestras vidas, que estaba allí, presente, aunque no siempre la viéramos. Hijo, tú heredaste algo que yo también tuve, la tendencia a entregarte sin pensar, a sacrificar lo que tienes por no querer fallar a nadie. Vi cómo una lágrima resbalaba por su mejilla. Y ella viene para evitar que repitas mi error. Yo casi destruí mi destino por miedo. ¿Y tú? Estabas a punto de destruir el tuyo por obligación. Él comenzó a llorar en silencio, no como un niño, sino como un hombre que finalmente entiende por qué su alma se siente tan pesada. Lo abracé fuerte. Sentí que ese abrazo cerraba una herida abierta hace 50 años. Una herida que no era solo mía, sino de todas las generaciones que nos siguieron. No estás solo, le dije. Ella estuvo contigo antes de que la vieras, y seguirá acompañándote hasta que encuentres tu camino verdadero. En ese momento, algo cambió en el aire. Un soplo suave, casi imperceptible, recorrió el cuarto. Mi nieto levantó la cabeza, y ambos giramos hacia la puerta. Allí estaba ella, ya no como sombra, ya no como visión, sino como luz suave, como una figura transparente envuelta en paz. Y entonces ocurrió el giro que jamás habría imaginado. Ella habló, no con voz humana, sino directamente dentro de nosotros. Él es la respuesta, él es el propósito. Lo que tu alma protegió, ahora debe despertar. Mi nieto se llevó la mano al corazón. Yo quedé sin aliento. Era como si una verdad enorme estuviera a punto de revelarse. Y yo, que había pasado la vida temiendo ese momento, entendí que nada sería igual después de aquella noche. El verdadero propósito de su regreso estaba a punto de salir a la luz. Cuando aquella luz suave llenó la habitación, sentí algo dentro de mí romperse y reconstruirse al mismo tiempo. La figura de la hermana no era ya una sombra del pasado ni un aviso silencioso. Era claridad, era verdad. Y su presencia no provocaba miedo, sino una paz tan profunda que mis ojos se llenaron de lágrimas sin que yo pudiera contenerlas. Mi nieto estaba sentado a mi lado, con la mano en el pecho, como si pudiera sentir cómo algo muy antiguo despertaba dentro de él. La hermana dio otro paso hacia nosotros, y por un instante vi cómo su forma parecía vibrar entre este mundo y otro. Ha llegado el momento, transmitió, y su voz resonó como un eco dentro de mi alma. Yo no sabía qué era ese momento, pero mi corazón lo presintió antes que mi mente pudiera entenderlo. Todo aquello que había evitado durante medio siglo convergía en ese instante. Mi decisión de abandonar el convento, el sacrificio de ella, los sueños de mi nieto, el miedo que lo hizo huir del altar. Nada había sido casualidad. La hermana extendió su mano hacia él, sin tocarlo, pero su gesto era suficiente para que el aire se llenara de un resplandor suave. «¿Estás listo?», dijo sin palabras. Mi nieto respiró profundamente, y de pronto
Su rostro se iluminó con una comprensión dolorosa y hermosa al mismo tiempo. Era como si una parte de él, oculta por años, finalmente despertara. ¿Listo para qué?, pregunté con la voz temblorosa, aunque sabía que no era yo quien debía tener esa respuesta. Él bajó la mirada por un instante, y cuando la alzó nuevamente, sus ojos parecían ver más lejos de lo que la vista humana puede alcanzar. «Listo para elegir», respondió, «para no repetir tu camino ni el que ella evitó». La hermana se volvió hacia mí entonces. Su mirada, llena de una compasión profunda, me sostuvo como cuando yo era una joven perdida en los pasillos del convento. «No fallaste», dijo sin hablar. «Tu decisión trajo vida. Él es esa vida». Sentí mis piernas debilitarse y tuve que sentarme. Una liberación cálida se extendió por mi pecho. Por tantos años cargué un peso que no me correspondía, el de haber huido. Pensé que había decepcionado mi fe, a ella, al destino. Pero en ese instante entendí algo que jamás había considerado. Mi salida del convento no había sido un acto de cobardía, sino el acto necesario para que mi familia existiera, para que él existiera. La luz alrededor de la hermana comenzó a intensificarse. Mi nieto se levantó, como impulsado por una fuerza suave e inevitable. «Abuela», dijo, tomando mis manos. Yo entendí por qué sentí tanto miedo. No era la boda en sí, era la sensación de que estaba cerrando una vida que no era la que me correspondía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero un brillo firme surgió detrás de ellas. Ella vino para recordarme que yo también tengo un propósito, no uno impuesto, uno mío. Yo asentí, aunque mi garganta estaba cerrada por la emoción. «Entonces elige, hijo», dije. «Pero elige con el corazón, no con el miedo». En ese momento, la hermana se acercó a él. Su figura parecía más transparente, como si cada segundo la acercara a un destino final que llevaba mucho tiempo esperando. Levantó su mano y la colocó sobre el aire, justo frente al pecho de mi nieto. No lo tocó, pero una luz dorada surgió entre ambos, como si conectara sus almas. Él cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla, y cuando los abrió nuevamente, su respiración era serena. «Gracias», le dijo a ella. No sé si ella escuchó como nosotros, pero su expresión se suavizó con una ternura indescriptible. Yo observé la escena sin una sola palabra. Aquello no era miedo ni milagro, era destino. La luz comenzó a envolver a la hermana por completo. Su figura se tornó más etérea, más leve. Entendí que su tiempo en este mundo estaba llegando al final. Ella había cumplido lo prometido. Había protegido la línea que yo casi destruí. Había guiado al niño que yo aún no sabía que llegaría. Había impedido que mi nieto eligiera un camino errado. Antes de desaparecer, se volvió hacia mí, y por primera vez en más de 50 años, la escuché claramente dentro de mi corazón. Tu amor lo trajo hasta aquí. Ahora él seguirá su propio destino. Mi alma entera se estremeció. No había reproche, no había dolor, solo gratitud. Una gratitud inmensa. Y entonces, con un destello suave, ella se desvaneció, no como una sombra que huye, sino como una brisa que vuelve al lugar del que vino. La habitación quedó en silencio. Mi nieto y yo nos miramos, sin saber cómo llenar el vacío que su partida dejó, pero también sin sentir miedo. Era una paz profunda, desconocida, pero cierta. Él se arrodilló frente a mí y apoyó la cabeza en mi regazo, como hacía cuando era niño. Yo acaricié su cabello, respirando lentamente, dejando que el peso de décadas se deshiciera como polvo antiguo. «Abuela», dijo, «prometo que esta vez elegiré mi vida, no la que esperen de mí». Sonreí, sintiendo un calor que Hannah lembraba. Eso es lo único que ella siempre quiso, y lo único que yo siempre deseé para ti.
Cerré los ojos e, por um instante, senti novamente aquele canto suave no fundo da memória. Não como aviso, mas como despedida, como bênção. El sol comenzaba a entrar por la ventana, iluminando la sala con un brillo dorado. Era como se la casa respirara aliviada, como se toda a história que carregamos finalmente tivesse encontrado descanso. Meu neto se levantou, enxugou os olhos e sorriu. Um sorriso sereno, firme, livre. E naquele instante, entendi que meu papel havia sido cumprido. Que minha vida, com suas dores e escolhas difíceis, havia levado ao único lugar que realmente importava. O coração daquele jovem que agora estava pronto para seguir o próprio caminho. Sem medo, sem fuga. Sem destino imposto. Gracias, hermana, murmuré al aire. Y por un segundo, apenas un segundo, una brisa cálida tocó mi mejilla. Supe que ella estaba en paz, y que nosotros también podíamos estarlo. Y si esta historia tocó tu alma, si te recordó que nunca es tarde para elegir la verdad, te invito a suscribirte ahora mismo. Juntos podemos seguir compartiendo relatos que iluminan la vida, abrazan el corazón y ayudan a otras personas a no sentirse solas en su camino. Tu suscripción mantiene viva esta misión de esperanza.